Y la apropiación de tierras por parte de grupos privados o gobiernos podría dejar a millones de personas sin acceso al agua y a la subsistencia. En marzo y luego de meses de protestas que provocaron 135 muertos, el presidente de Madagascar, Marc Ravalomanana, debió abandonar el gobierno. El pueblo se sintió traicionado porque había firmado un contrato para ceder a la multinacional surcoreana Daewoo los derechos de explotación de 1.300.000 hectáreas para cultivar maíz durante 99 años. La indignación es lógica en un país que importa alimentos mientras tiene tierras fértiles y el 70% de su población está desnutrida o mal alimentada. El caso de Madagascar mostró el costado más dramático de la apropiación de la tierra por grupos privados o gobiernos, conocido en inglés como land grabbing, que viene creciendo de manera alarmante en los últimos años. El incremento de las compras masivas de terrenos en África y otros continentes aumenta el riesgo de que los pobres se vean desposeídos o se les impida el acceso a la tierra y el agua. Esta es la conclusión principal de uno de los primeros estudios sobre la compra de inmensas extensiones de tierra en países de África, América Latina y el sudeste asiático por parte de empresas transnacionales y estados importadores de alimentos. El informe fue encargado al Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo por la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación, FAO, y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, y revela que este es un negocio de multinacionales, empresas locales, filiales de empresas extranjeras y de estados con superávit de capital y déficit de tierra cultivable. Las compras de tierras suelen estar acompañadas de expropiaciones. Según advierte el documento, las legislaciones locales no protegen el derecho de acceso a la tierra de la población, dejando que los acuerdos entre empresas y gobiernos se hagan sin transparencia y sin la participación de los actuales habitantes. La preocupación por la seguridad alimentaria y energética es uno de los motivos de estas operaciones a los que se suman las oportunidades de negocio y la demanda de productos básicos agrícolas para la industria. Entre 15 y 20 millones de hectáreas de países pobres cambiaron de manos desde el 2006. El monto de las operaciones ronda entre los 20.000 y 30.000 millones de dólares. Los países que más tierra venden o alquilan son Rusia, Ucrania, Brasil, Pakistán, Filipinas, Laos, Indonesia, Sudán, Madagascar, Mozambique y otros africanos. Las empresas que más compran están radicadas en Corea del Sur, China, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Japón e India. La mayoría de las compras se realizan a través de empresas intermediarias de los estados, de bancos o fondos de inversión privados, como el banco estadounidense Morgan Stanley, el inversor ruso Renaissance Capital y el fondo británico Lancome en Ucrania, por un total de 700.000 hectáreas. El británico Emergent Asset Management, que comprará 50.000 hectáreas en Mozambique, Sudáfrica, Botswana, Zambia, Angola y Congo, y los fondos suecos Black Earth Farming y Alpok Agro en Rusia por 450.000 hectáreas. En noviembre de 2007, el grupo japonés Mitsui compró 100.000 hectáreas en Brasil para la producción de soja. También, el grupo holandés Louis Dreyfus compró en Brasil 60.000 hectáreas y el Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico decidió crear una empresa conjunta o un fondo de inversión común para producir alimentos en el exterior. Sudán es un ejemplo de las formas que toma esta operatoria. En este país tradicionalmente conocido como el granero del mundo árabe, empresas surcoreanas firman acuerdos para cultivar 700.000 hectáreas de trigo. Los Emiratos Árabes Unidos adquirieron 400.000 hectáreas y la compañía estadounidense George Capital firmó un acuerdo para explotar otras 400.000. Laos, uno de los países más pobres del sur de Asia, es otra clara muestra. Entre 2 y 3 millones de hectáreas de tierras, el 15% de su territorio, fueron entregadas a compañías extranjeras de Tailandia, Vietnam, Malasia y China.
El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, con sus históricas exigencias a favor de la apertura de los mercados, abrieron las puertas a las multinacionales que ahora se benefician del negocio de la tierra y la demanda de agrocombustibles. El Banco Mundial asigna millones de dólares para que empresas agrícolas compren tierras, mientras condiciona la concesión de préstamos a países como Ucrania a que liberen sus terrenos a los inversores extranjeros. La gran mayoría de las empresas que participan en este negocio y especulan con el precio de los alimentos participaron y participan en las causas y efectos de la crisis económica actual. If there is a recession, naturally it will be more difficult to mobilize resources for agriculture in developing countries, but also the income of people will not increase in a period of recession, and therefore we may have more poor people and more hungry people. Según datos de la FAO, el 2008 fue el año en que se produjo la mayor cantidad de alimentos en la historia y, sin embargo, 1.000 millones de personas todavía pasan hambre. En el mismo año, los alimentos alcanzaron precios récord. Lo irracional de esta situación se debe en gran parte a la especulación. Además, muchas de las compañías que están invirtiendo en el extranjero se llevan sus propios trabajadores y su tecnología y casi no generan empleo, declara Devinder Sharma, director del Foro de Biotecnología y Seguridad Alimentaria de India.